Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación. Agradecemos mucho su interés y que hayan despejado tiempo en su agenda para poder estar con nosotros. Antes de comenzar, bueno, comentarles de que el proyecto se llama Programa de Estrategias de Capacitación Integral en Atención Psicológica de Primera Instancia, Pacientes de COVID-19 por personal de salud y está dirigido para médicos del Seguro Social. Es un programa que se ha desarrollado a través de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y somos 5 psicólogos, docentes de la Escuela de Ciencias Psicológicas que estamos detrás de la coordinación de este programa, ¿no? Entonces, presentándome, mi nombre es Saraí Polen, soy licenciada en Psicología y dentro del equipo de trabajo tenemos al licenciado Oscar Munguía, al licenciado Emis Cárdenas, a la licenciada Gabriela Carranza y a la licenciada eh, Ivette González, Jessie Ivette González. Voy a compartir con ustedes un formulario que nos ayudará a recolectar información sobre qué tal les pareció la capacitación. Entonces, tienen que llenarlo una vez que hayamos terminado la capacitación para que recibamos retroalimentación de cómo les pareció y de esa forma poder mejorar para futuras capacitaciones. Acabo de compartir con ustedes el enlace para el formulario, solo recordándoles que hay que llenarlo una vez hayamos concluido la capacitación. Vamos a dar inicio para respetar sus tiempos y sabemos que tienen una agenda bastante apretada, ¿no? Entonces vamos a dar inicio para poder respetar sus horarios. Entonces, el día de hoy va a estar con ustedes el licenciado Emis Cárdenas. Él es licenciado en Psicología, tiene una maestría en Investigación Económica y Social. Sacó el diplomado en Psicoterapia de Adicciones, tiene un diplomado en Docencia
de Educación Superior, es docente de la Escuela de Psicología de la UNA. También trabajó como docente en UTH a nivel de maestría, docente en CEUTEC en carreras de psicología, psicología clínica y Integra Life. En cuanto a sus experiencias pasadas, también trabajó como psicólogo en la Universidad Pedagógica, como el coordinador del programa de atención psicopedagógica. Ha trabajado como consultor externo para Compasión Internacional. Fue coordinador del proyecto social Centro de Desarrollo Integral, Generación Escogida, y ha trabajado en la psicología clínica desde el año 2012. Esperamos que esta capacitación sea de mucho provecho para ustedes y que realmente les brinde herramientas que puedan utilizar en su ejercicio profesional. Entonces, vamos a organizarnos de la siguiente manera. El licenciado Emis va a abordar la temática y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir haciendo en el chat. Las pueden ir escribiendo en el chat y al final yo se las comunicaré al licenciado Emis para que él pueda abordarlas. Entonces, sin más de mi parte, damos inicio a esta jornada. Ok, muchas gracias por su atención, por este espacio. Aprovechando también a felicitarlos, ¿no? Por el enorme esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento. Sabemos que en estos momentos de pandemia, pues ustedes han dado más que una milla extra, ¿no? Entonces, por mi parte, felicitarlos por ese trabajo y por esa labor que están haciendo, ¿no? Y como psicólogos, nos sentimos comprometidos con ustedes también a poder brindarles una serie de herramientas para que la atención a los pacientes que ustedes puedan tener pues, pueda ser de la mejor forma, ¿no? Esperamos que esta capacitación les pueda servir y también les pueda ayudar a dar una mejor atención. Sabemos que en estos momentos, pues, muchas de las personas que se encuentran enfermas, que están yendo al seguro social, que se encuentran atravesando ya sea el fallecimiento de un ser querido o una noticia de como que está positivo de COVID, pues en estos momentos podría generarle un sinnúmero de dificultades a nivel emocional, cognitivo y también social. En ese sentido, la capacitación que traemos hoy dará respuesta, ¿no? O les ayudará a ustedes a dar respuesta de cómo tratar a un paciente de un más psicológico, más humano, más emotivo, ya que en ocasiones estos pacientes pues tienden a descompensarse, a desorganizarse, ¿no? Porque sabemos que recibir, por ejemplo, la noticia de que falleció un familiar o de que se encuentra en una etapa crítica, que va a ser intervenido, que va a ser intubado, o ya sea que el mismo paciente se desespere, ¿no? Como hemos visto en las noticias, muchos pacientes se intentan escapar y entran en desesperación, ¿no? Unos se encuentran llorando, unos no se quieren dejar poner el medicamento. Entonces, esta capacitación quiere dar respuesta a todas esas dificultades que ustedes están atravesando, ¿no? Sabemos que la labor que hacen es difícil y más en estos tiempos se les toca más, ¿no? Pero queremos ayudarles con un poco de su conocimiento. Sabemos que tal vez 5 pasos que vamos a ver, esos primeros psicológicos, no son pues la respuesta que han tenido otros países. En otros países los psicólogos están trabajando de la mano con los médicos, pero aquí todavía no se han establecido pues algunos mecanismos que los psicólogos podamos empezar a trabajar de la mano con ustedes. Pero sí pretendemos que esta capacitación pues les ayude a mejorar pues la relación con los pacientes, ¿no? Porque sabemos que muchos de ellos se encuentran. Tener una crisis, pues, significa introducirse en una situación vital de la persona, ¿no? De forma activa, para tratar de ayudar y que él movilice sus propios recursos, recuperar de cierta forma el equilibrio. Cuando una persona entra en crisis, podemos verla que probablemente esté llorando,
sea incapaz de tomar alguna decisión, se paralice. Entonces lo que tratamos de hacer es dar un poco de contención y ayudar a la persona a recuperar ese equilibrio emocional para poder tomar decisiones, ¿no? Porque sabemos que en un momento de crisis, pues la persona o muchas de las personas, pues no saben qué hacer. Por ejemplo, yo me imagino que han tenido alguna dificultad para, por ejemplo, que hay un paciente que no se quiere dejar poner un medicamento, o le dan la noticia a un familiar y el familiar no sabe qué hacer, se queda paralizado, empieza a llorar. Entonces, con primeros auxilios psicológicos, lo que queremos hacer es intervenir en esa situación de desorganización y ayudar al paciente a movilizar sus recursos. No es ayudar y darle dinero, no es venir y ponernos a llorar con él, aunque yo sé que en momentos, me imagino que ustedes pues también se han quebrado ante esta situación, ¿no? Porque es una situación inusual, pero lo que queremos hacer es intervenir en el momento de crisis y tenemos 5 pasos para poder hacerlo. El objetivo de la intervención en crisis es facilitar el enfrentamiento inmediato del evento, ¿no? El ejemplo que les daba cuando le dicen a usted, bueno, vamos a tener que pasarlo a una sala diferente y la persona no quiera, o empieza a llorar o no quiera colaborar. Entonces, es facilitar a la persona ese enfrentamiento. Yo recuerdo que tuve una experiencia trabajando en un hospital en el cual había una persona que no se dejaba poner el medicamento y estaba constantemente llorando. Entonces me llamaron a mí para hacer la intervención en crisis y al final pude determinar qué es lo que estaba sucediendo y ayudar a esta persona a enfrentar el evento de forma inmediata. ¿Cómo se hace? En primer lugar, otorgando apoyo y contención emocional, haciendo también enlaces con recursos de ayuda sobre distintos recursos que ya posee el paciente, así como también la remisión a otros profesionales en caso de ser necesario. Entonces, los 5 pasos que nosotros traemos hoy para poder expresar y para poder ayudarles a ustedes a hacer los primeros auxilios psicológicos, el primero consiste en hacer una escucha activa. El segundo es un reentrenamiento de la ventilación. El tercer paso es la categorización de necesidades. El cuarto paso es la derivación hacia las redes de apoyo y el otro paso sería la educación. Entonces, son ordenados, son sistemáticos, por tanto, primero tenemos que empezar con la escucha activa. Entonces, ¿qué es la escucha activa? En este primer paso, lo que se pretende es demostrar empatía y escuchar de forma activa los sentimientos, lo que está pensando, lo que está sucediéndole al paciente. Aquí se invita al paciente a expresar sus emociones, a expresar sus ideas, a expresar sus sentimientos, ¿verdad? Sobre lo que le está pasando. Y se requiere escuchar activamente, es escuchar con empatía, ¿sí? El lenguaje corporal en ese sentido nos ayuda a nosotros a escuchar con empatía o nos ayuda a demostrar en cierto sentido la empatía con el paciente. Por ejemplo, las posturas corporales. Por ejemplo, si un paciente me empieza a hablar de su problemática y yo hago esto y lo hago hacia atrás, estamos demostrando cierto rechazo. Pero si yo me inclino un poco hacia el paciente va a sentir que yo lo estoy escuchando. Entonces, todo nuestro lenguaje corporal es una herramienta que podemos utilizar para demostrar la empatía, para demostrar que estamos escuchando realmente al paciente. Muchas personas lo único que necesitan, ¿verdad? Como están aislados, es sentir que están siendo escuchados. Entonces, las posturas, los gestos, nuestro tono de voz, lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo demuestra empatía. Existe otra técnica que se utiliza en psicología para demostrar empatía y es la técnica del reflejo.
¿En qué consiste esa técnica del reflejo? En comunicar de forma verbal la comprensión, ¿verdad?, de lo que la persona nos está diciendo. En muchas ocasiones creemos que ser empáticos, como se nos ha enseñado comúnmente, es ponernos en los zapatos del otro. Ser empático significa comprender las emociones y los sentimientos de la persona, pero no solamente es comprender, sino también comunicar esa empatía y comunicar esa comprensión de lo que el paciente nos está diciendo. Entonces, para esto podemos utilizar algunas frases y ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para utilizar la técnica de reflejo y demostrar empatía, podemos hacer esto, repetir las últimas palabras que el paciente nos dijo haciendo una inflexión en la voz. Por ejemplo, tenemos lo que el paciente nos puede estar diciendo. Estaba tan alterado que durante horas me pareció escuchar voces. El paciente hace una pausa y lo que nosotros podemos decir es la última palabra. Voces en entonación como haciendo una pregunta. Entonces el paciente le va a decir, sí, voces en mi cabeza. Pensé que oía la voz de mi madre diciéndome mi nombre, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos con esta técnica de reflejo es hacer un trabajo de elaboración de una palabra que el paciente usó antes. Esta técnica permite retomar una idea que no fue la última en decirse, como la anterior que dijo voces, entonces nosotros comenzamos de voces. Aquí tomamos una palabra que fue significativa o que nosotros sentimos que puede ser significativa para el paciente y la podemos elaborar de la siguiente forma. Tenemos un ejemplo. El paciente nos puede decir que sé que reaccioné exageradamente, pero me sentía realmente desesperado. No podía dormir ni comer y le grité a mis hijos. Ustedes que son el personal de salud pueden decir, realmente usted se sentía desesperado. Hacemos una pausa y el paciente sigue hablándonos. Entonces, es un poco de demostrar que estamos escuchándole y es importante aquí que nosotros invitemos al paciente a expresar cómo se siente, qué siente, cómo se siente, qué está sucediendo, ¿no? Solo con esto ya el paciente se siente más aliviado, ¿no? Ofrecer breves resúmenes es otra técnica o otra forma de demostrar empatía. Eso suele empezar con esta frase. Así que usted siente que, o se refiere a qué. Los resúmenes no solo ayudan a hacer las transiciones. O sea, cuando nosotros estamos haciendo resúmenes, el paciente nos va a decir si estamos comprendiendo de forma correcta lo que nos quiere decir. También es una evidencia concreta de que hemos comprendido al paciente. Por ejemplo, el personal de salud puede decir, así que casi 6 meses que usted se ha sentido deprimido y ansioso. Podría decirle también, entiendo, usted se siente angustiado porque no ha visto a sus hijos en 6 días y están solos. Claro, esto es después de todo lo que el paciente nos ha dicho. Lo que el paciente nos puede decir, así es, últimamente he empezado a tener ideas terribles. De esta forma, entonces el paciente va a sentir que estamos escuchándolo y que lo estamos comprendiendo. Ahora, lo que se debe de hacer en este momento y lo que no se debe de hacer. Yo sé que ustedes ya han hecho esto y lo hacen de una forma más natural, así que yo pretendo solamente tal vez retroalimentar lo que ustedes ya hacen, ¿no? Expresar la comprensión, bueno, lo que se debe de decir o hacer, lo que sí. En primer lugar, expresar la comprensión de lo que el paciente nos está contando. Podemos hacer esto con la cabeza, asentir con la cabeza y decir, claro que sí. Entiendo. Fíjense bien, en esta primera etapa y en este primer paso, es el paciente el que tiene que expresar más, hablar más.
Y en este paso nosotros hablamos poco. Solo hacemos la técnica de reflejo, hacemos resúmenes o podemos hacer esto que estamos haciendo. Claro que sí. Sí, entiendo. Ajá, cuénteme más. De esta forma el paciente va a empezar a expresar todo lo que está pasando, todo lo que está sintiendo y lo que está pensando. Tenga paciencia con el relato sin preguntar los detalles que el paciente no le ha dicho. Tolere los espacios de silencio. Es importante esto que les voy a decir. Cuando una persona está contándonos algo y empieza a llorar, es porque eso que nos está contando o lo que viene es importante para el paciente y es ahí donde se puede encontrar la problemática. También es importante respetar los silencios. Por ejemplo, el paciente puede empezar a hablarnos sobre una problemática y se queda callado un momento. No tenemos que interrumpir o decirle, ajá, cuénteme más, ¿qué está pasando? Hay que dejar que el paciente desarrolle los momentos de silencio, porque lo que dijo antes o lo que va a decirnos es realmente lo que importa para el paciente. No se precipite a decir algo inapropiado por hacer algo. Ok, lo que no se debe decir, no debemos de distraernos. No debemos de, yo sé que es difícil para ustedes, ¿verdad? Porque yo imagino que están atendiendo a un paciente, están atendiendo a otro, pero no debemos de hacer esto. Ajá, cuéntenme. Sí, ¿verdad? Eso el paciente siente que no lo estamos escuchando. No se apresure por dar una solución si la persona quiere ser escuchada. No podemos juzgar, ¿verdad? Lo que la persona hizo o no hizo, lo que sintió o no sintió. No debemos de usar, por ejemplo, lo debería. Usted debió de cuidarse más. Usted debió de tomar esto. En este momento, el paciente solo necesita ser comprendido y escuchado. O no deberíamos decir, usted debería de hacer esto, debería de hacer aquello. O no es para tanto, no empiece a llorar, sea fuerte. Esas son palabras que en este momento el paciente no debe de escuchar de nuestra boca porque va a sentir que no le estamos comprendiendo. Otra palabra, yo sé que en estos momentos utilizamos mucho los términos religiosos para ayudar a contener al paciente de forma emocional. Dios sabe lo que hace. Estas palabras en este momento de desorganización, en este momento en el que el paciente se encuentra mal emocionalmente y que no está pensando adecuadamente, pueden crear resistencia en el paciente y el paciente no nos va a seguir contando lo que nos estaba contando. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas para que después podamos responderlas. Lo que se debe de hacer siempre, o lo que se debe decir, permanezca cerca de la persona, sentado a su lado. Es importante el contacto visual que nosotros hacemos con los pacientes. Si el paciente, si usted siente la confianza, puede tocar la palma del paciente, puede tomarle la mano, para usted demostrar un poco de apoyo. Esto se hace siempre y cuando usted sienta que tiene la confianza necesaria con el paciente y que el paciente no se va a sentir incómodo. En cambio, no debemos de dar un abrazo en este momento, no debemos de tocar a la persona porque la persona puede reaccionar de forma alterada. En este punto, entonces, lo más importante son dos cosas: que el paciente exprese y que el paciente sienta que está siendo escuchado. Como habíamos hablado, lo que se debe hacer en esta etapa es utilizar la técnica de reflejo. Hágale saber que comprende lo que está sintiendo. No debemos de minimizar, escuchar de forma activa. Y demostrar empatía, invitar al paciente a que exprese lo que está sintiendo. Ok, lo siguiente es el reentrenamiento de la ventilación. Este paso, ustedes deciden si hacerlo en el paciente o no. ¿Por qué?
porque sabemos que el COVID o los pacientes que están con COVID, pues algunos se encuentran delicados en su sistema respiratorio. Entonces, este paso, usted decide si hacerlo o no con el paciente, dependiendo de la gravedad del sistema respiratorio o de las habilidades respiratorias que tenga el paciente. Entonces, sabemos que cuando una persona entra en crisis y se enfrenta a una mala noticia, puede estar en un periodo de desorganización, ¿verdad? En el cual no piensa ni actúa de forma racional. Esto es debido a que no está recibiendo oxígeno o suficiente oxígeno en su cerebro. Al no recibir suficiente oxígeno en su cerebro, esto disminuye la capacidad de pensar o de actuar de forma racional. Por lo tanto, ¿verdad? Es necesario ayudarle al paciente a que oxigene su cerebro para que vuelva a activar su forma de actuar de forma racional, ¿no? Esto es importante. Así el paciente no va a ser visceral. Entonces, cuando le enseñamos a la persona a respirar de forma correcta, empieza a oxigenar su cerebro y se activan las sinapsis en su cerebro y este permite, ¿verdad?, que la persona actúe de forma más racional. Entonces tenemos un pequeño esquema de una técnica de respiración. Lo primero que debemos de hacer es dirigirnos a la persona, pues, y decirle que le vamos a enseñar o le vamos a ayudar o vamos a ensayar con él la respiración. Y le vamos a decir que consiste en inhalar profundamente, exhalar, pero al mismo tiempo después tener un tiempo sin respiración, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es decirle a la persona que si se puede, en este caso, tener sus pies puestos sobre el piso o que se siente o que esté de una forma más cómoda. Entonces, lo primero que le decimos a la persona es que inhale y en la inhalación vaya contando en su mente 4 tiempos. Por ejemplo, y luego al exhalar, lo suelte por la nariz o la boca y cuente 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Después de este momento, la persona tiene que contar 4 tiempos y luego volver a inspirar. Y esto se tiene que repetir 4 veces. Entonces, si ustedes están dispuestos, me gustaría que lo hagamos en este momento. Vamos a inhalar, vamos a inspirar por la nariz y vamos a contar 4 tiempos. Vamos a ver. 1, 2, 3. Soltamos el aire y contamos hasta 4. Contamos 4 después de la exhalación y volvemos a respirar y contamos hasta 4. Sentimos que nuestro vientre se llena de aire, contamos 4 y soltamos lentamente. 1, 2, 3, 4. Contamos hasta 4 de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a inspirar. Contamos 4. Soltamos por la boca o la nariz. Tenemos un momento de vacío y lo volvemos a hacer. Esto, ¿verdad?, le sirve al paciente para respirar o devolver la forma normal de respirar. También podemos decirle al paciente que mientras esté respirando, yo le digo cierren sus ojos. El paciente cierra sus ojos y le pido que piense en algo que le da paz o piense en la palabra calma. ¿Sí? Y cuando exhala le digo que piense, que sienta que sus problemas se están disminuyendo. Esto ayuda al paciente, 1, a concentrarse, 2, a respirar y a sentir un momento de tranquilidad y recuperar su raciocinio. Aquí tenemos un ejemplo, le podemos decir a la persona que inhale, ¿verdad?, lentamente hasta llevar, ¿verdad?, el aire al fondo de sus pulmones, se levanta el abdomen. Esta es
respiración diafragmática y luego suelte el aire. En todo este momento, incluso podríamos decirle a la persona que se imagine, ¿verdad?, que está en su casa, que está con algún pariente o que simplemente traiga una imagen que le dé paz. Esto lo podemos hacer. Como les repito, este paso se debe de hacer siempre y cuando ustedes como personal de salud sepan que el paciente está en condiciones o no de hacerlo. Sabemos que no todos los pacientes lo podrán hacer. Para ayudarse, puede repetir mentalmente y de forma lenta la palabra calma, tranquilidad. Cada vez que bote el aire, también puede imaginar que la tensión se escapa. Yo en clínica, generalmente cuando una persona llega descompensada, lo que hago es que la acuesto en el sillón y hago una meditación guiada. También eso lo podemos hacer. Le invito a que respire profundamente, que empiece a sentir cómo entra aire en sus pulmones y también cómo sale el aire de sus pulmones. Y también le invito, ¿verdad?, a tener esas imágenes, ¿verdad? Y el apareo de estas imágenes con la respiración, pues puede ayudar a calmar las emociones del paciente. Una vez que el afectado haya comprendido la mecánica, se puede repetir esto durante 5 minutos o el tiempo que ustedes estimen conveniente. Y esto ayuda a la persona a pensar de forma más racional porque ya va a llegar oxígeno a su cerebro. El tercer paso es la categorización de necesidades. En primer lugar, recordemos, invitamos al paciente a expresar y nosotros escuchamos de forma activa y demostramos la empatía. El segundo paso es, ¿verdad?, reentrenar en la ventilación, es enseñarle al paciente a respirar de forma profunda para poder recuperar la paz o para poder pensar de forma racional. El tercer paso implica entonces la categorización de necesidades. En este paso, lo que debemos de hacer, ¿verdad?, es, número 1, identificar cuáles son los problemas inmediatos del paciente. Número 2, ordenar las necesidades básicas. Por ejemplo, si tiene sed, si no ha comido, si tiene frío, si tiene salud, si tiene un techo, información, protección y conexión con las redes de apoyo. Es importante que la persona utilice sus propios recursos y sus propias redes de apoyo. Entonces, las categorías de las necesidades son estas, ¿no? Las básicas, que son las básicas que necesitamos para vivir, que incluyen, otras que incluyen también a la sociedad y que la sociedad considera imprescindibles. Las secundarias permiten aumentar, pues, el bienestar. Entonces nos vamos a los ejemplos, lo que debemos hacer o decir y lo que no debemos decir en este paso. Lo que se debe de hacer o decir es escuchar el relato e ir identificando las preocupaciones del afectado. Podemos decirle lo siguiente: me gustaría saber qué son las cosas que le preocupan en este momento. Por ejemplo, el paciente les podría decir: desde que me hospitalicé no sé nada de mis hijos y mis hijos están solos. Por ejemplo, en una ocasión atendí a una persona que tenía 5 días de estar en Tegucigalpa, hospitalizado en una sala del hospital escuela. Le habían hecho una cesárea, el bebé había fallecido y la mujer no paraba de llorar y no se dejaba colocar los medicamentos. Me llamaron para hacer la intervención en crisis y al final, después de la jerarquización de las necesidades, pues nos dimos cuenta que la primera necesidad de esta persona era que no sabía nada de sus hijos porque sus hijos se habían quedado solos. Ella venía de la ciudad de Comayagua, de una aldea de Comayagua. Entonces, esa era la primera necesidad, saber que sus hijos estaban bien. Y esa fue la primera necesidad que jerarquicé con ella. No se debe decir cuáles son las necesidades sin prestar atención
al relato. Entonces usted lo que necesita es esto. Nunca debemos decir a la persona lo que necesita o qué es lo prioritario, ¿verdad? Aunque a veces cueste el no querer, el evitar hacerlo, ¿no? Pero no le podemos decir, lo que usted necesita es esto. Eso no se puede hacer. Yo creo que lo más importante que usted debería hacer es, eso no se debe tampoco de decir porque no estaríamos siendo empáticos. Tampoco podemos eliminar lo que la persona necesita prioritariamente. Lo que se debe de hacer y decir siempre, ayuda a la persona a priorizar sus necesidades. Se le puede pedir que distinga entre lo que necesita solucionar inmediatamente y lo que puede esperar. Me parece, le podría decir a usted que hay muchas cosas que le preocupan, pero vamos a ver cuáles son las más urgentes. Y si tiene el lápiz a mano, puede empezar a colocar, ¿verdad? Puede empezar a colocar las necesidades y puede decirle que las ordenemos de mayor a menor. Eso es una idea. No se debe de resolver las necesidades del afectado. Yo no puedo venir por mucho que hagamos y empezar a darle dinero, empezar a buscar resolver ustedes mismos las necesidades del paciente. Eso no debe de hacerse porque eso crea dependencia y no le va a ayudar al paciente a utilizar sus propios recursos. Debemos de ayudar a organizar y jerarquizar las necesidades del paciente. Podemos utilizar algunas de las siguientes preguntas para priorizar y conocer las necesidades del paciente. ¿Cuál cree que es el problema más importante y que debe resolver de forma inmediata o primero? Esa es una idea, es una pregunta. ¿Qué cosas le han ayudado en el pasado si nos damos cuenta de los recursos o cómo ha salido el paciente anteriormente de alguna crisis? Le podemos preguntar qué cosas le han ayudado en el pasado cuando ha tenido que lidiar con tanto estrés. Obviamente son muchos los problemas que usted tiene, que sería bueno ordenar uno por uno. Si quiere, puede ayudarle a hacerlo. O también puede decir, entiendo que todo esto sobrepasa o lo sobrepasa a usted. Veamos si podemos identificar juntos al menos 3 cosas que actualmente le podrían ayudar a usted. Y el paciente puede tener múltiples necesidades, pero podemos decirle, identifiquemos las 3 más urgentes. Eso le puede ayudar al paciente a empezar a organizar. Generalmente cuando una persona entra en crisis es porque tiene un sinnúmero de necesidades y no sabe cómo organizarlas. Entonces en este paso usted las identifica y también le ayuda a jerarquizarlas. Entonces aquí es importante que nosotros no hagamos las cosas por el paciente. El 4 paso es la derivación a redes de apoyo. Como sabemos que el paciente está hospitalizado, en el caso de que estuviera hospitalizado, pues la familia no está de forma literal con él, de forma física, ¿no? Una vez que el paciente identificó y priorizó sus necesidades, es momento de ayudarle a buscar las posibles soluciones. Nunca debemos de decirle a un paciente qué es lo que debe de hacer, porque el paciente tiene que responsabilizarse por sus acciones. En este caso, ante la pandemia, sería orientarlo a buscar las principales redes de apoyo. Por ejemplo, si el paciente tiene un celular, yo sé que a algunos les están permitiendo el celular y el paciente no puede hacer la llamada porque yo sé que algunos no pueden ni siquiera levantar el teléfono, ¿verdad? Usted puede ayudarle a marcar el teléfono y ayudar a hacer una videollamada, ¿no? O buscar algún medio si es posible, si en la sala hay un teléfono, pues si no sé cómo se utilizan los protocolos dentro de la sala, si es posible ayudarle con un celular a que él haga una llamada y esto pues puede bajar los niveles de ansiedad del paciente. Algunos ejemplos de lo que debemos de decir y lo que no debemos de decir. Facilite el contacto con sus familiares, amigos o trabajo, ¿no? Sugiera llamarlos si es necesario.
Podemos utilizar algunos teléfonos públicos disponibles o gestionar algún móvil que tenga la institución disponible para estos casos. Tomar la iniciativa, no se debe de tomar la iniciativa para ayudar al paciente. Venga, yo voy a llamar a sus hijos todos los días para ver cómo están. Eso no lo podemos hacer, ni usted lo debe de hacer, porque se van a cargar más ustedes y no estamos ayudando a que la persona se responsabilice por su vida propia, ¿no? Sí debemos de decir o hacer, podemos hacer algunas sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda necesitada. No debemos de hacer o decir, nunca le diga directamente al paciente qué es lo que debe hacer. Lo que usted debe hacer es llamar a esta persona y regañarla. No. Tampoco es recomendable regañar al paciente. Esto no lo debemos de hacer. Generalmente los hondureños tendemos a hacer eso, no siempre a estar regañando a las personas. Vaya, tómese esto porque esto es lo que usted le va a ayudar. No podemos regañar al paciente porque ahí estaríamos perdiendo la empatía. Frases útiles que podemos utilizar en esta etapa. ¿Su familia sabe lo que sucedió? ¿Sabe que está aquí? ¿Verdad? Porque muchos, me imagino que algunos salieron de sus casas, fueron a sus trabajos, lo dirigieron después a un hospital y tal vez no se pueden contactar con sus familiares, y eso es lo que realmente los tiene en la crisis. Se ha visto que ayuda mucho para estar mejor compartir con otros amigos y familiares, pasar tiempo juntos, acompañados. En este caso, no se puede estar físicamente acompañado, pero podemos decirle a la persona que puede hacer videollamadas, que puede llamar a sus seres queridos en el caso de que tengan un teléfono a mano. Y el último paso es la psicoeducación o la educación. En primer lugar, podemos decirle al paciente, ¿verdad?, que los medicamentos que le van a administrar pueden tener algunos efectos secundarios, como sentir ganas de llorar, como sentir que se están desesperando. En el caso de algunos antibióticos o algunos esteroides, ¿verdad?, que provocan ansiedad, podemos decirle al paciente, mire, tal vez lo que usted va a sentir después del medicamento es que le va a dar mucho sueño, se va a sentir triste, se va a sentir somnoliento, y esto es normal. Esto puede bajar los niveles de ansiedad del paciente. O el medicamento que le voy a poner a continuación le va a ayudar a respirar. Mire, yo sé que es difícil, ¿no?, hacer esto, pero se puede hacer, y tal vez esto disminuya la defensividad del paciente o el desequilibrio emocional, ¿no? Decirle, bueno, el medicamento actúa de esta y esta forma. Porque yo sé que hay pacientes, por ejemplo, que no se están dejando inyectar, que no se dejan colocar un medicamento porque tienen miedo. Entonces, en este momento, ustedes pueden ayudarle al paciente y decirle, bueno, este medicamento hace esto, esto y esto. Y si se lo toma en 3 días, pues la mejora va a ser esta y esta. Otra sugerencia es que podemos decirle, si el paciente tiene un celular, dirigirlo hacia webinars, a podcasts o audiolibros. Esto le puede ayudar a mantener también ocupada la mente del paciente. Como les digo, no se puede hacer con todos cada uno de estos pasos, ¿no? Pero ustedes irán viendo cómo les funciona mejor. Y por mi parte, eso ha sido todo. Espero que pues este momento haya sido de gran utilidad y puedan pues atesorar muchas cosas de lo que hablamos. Recordemos que son 5 pasos. Una es la escucha activa, la siguiente es el entrenamiento de la ventilación, el siguiente es la priorización de las necesidades, de ahí la búsqueda de soluciones y la psicoeducación o la educación que usted pueda darle a el paciente. Muchas gracias por su atención. Espero podamos vernos pronto en otras capacitaciones. Gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. La licenciada Saraí nos va a ayudar con el momento de preguntas. Sí, muchas gracias, licenciado Emis. Para proceder a las preguntas, lo vamos a hacer a través del chat. Si tiene alguna interrogante, escriba la pregunta ahí y yo seré la moderadora del
del momento de preguntas y respuestas. Okay, nos dicen, normalmente los pacientes cuentan una historia desorganizada y a veces hay que repreguntar cuál es la verdadera causa de su visita. Sí, realmente, bueno, me imagino que antes de que el paciente entre a alguna sala, algún tipo de atención, el personal médico hace un mini mental o un estado, un examen mental, ¿no? Para determinar si la persona se encuentra orientada en el tiempo y en el tiempo, ¿no? Y persona. Entonces, es importante tener cuidado de eso, ¿no? De determinar si la persona está orientada en el espacio y en el tiempo, ¿no? Porque los periodos de desorganización, pues, también pueden hacer que la persona no se dé cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es importante hacer el momento de la respiración porque esto le ayuda a la persona tal vez a ubicarse, ¿no? Y como dice, no sé si es el doctor, o sí, me imagino que es un doctor, hay que determinar cuál es la verdadera historia, ¿no? El paciente nos puede contar muchas historias y en eso hay que tener un poquito de expertise y saber si la persona se encuentra, eh, pues, orientada. Muy bien. La doctora Shirley dice, buenos días, en algunas oportunidades el paciente, después del diagnóstico, entra en negación y cuestiona la parte médica. ¿Cómo se puede ayudar a aceptar el diagnóstico de COVID-19? Bueno, esa ya entraríamos en la parte de la educación, ¿no? Que se le puede dar al paciente. Sabemos que, pues, ustedes se enfrentan a un gran número de pacientes que tienen características demográficas diferentes, por ejemplo, el grado de escolaridad, ¿no? Hay algunos pacientes que no van a comprender nuestras palabras si le hablamos en un lenguaje técnico. Entonces, primero hay que ver el tipo de persona a la cual estamos atendiendo y luego desarrollar una estrategia para decirle respecto al tratamiento. En muchas ocasiones lo que se puede hacer es que se puede hacer uso de una anécdota, ¿verdad? O de alguna historia que no sea directamente con un paciente, en el caso de aquellos pacientes que tengan un coeficiente intelectual disminuido o bajo, ¿no? Entonces, primero es determinar qué tipo de paciente tenemos y luego buscar el lado para poder hablarle a las personas. Bien. El licenciado Mario dice, buenos días y gracias por las herramientas brindadas. ¿Qué pasa cuando un profesional de la salud cae en crisis al momento de estar ayudando al paciente? ¿Cómo se le puede ayudar? Pues, en primer lugar, creo que si un médico entra en crisis, debe de tomarse un momento, ¿verdad? Yo sé que tal vez no pueden tomarse una hora, ¿no? Pero yo recomendaría, por ejemplo, salir de la sala un rato, darse un tiempo para llorar, eh, puede buscar a una persona de apoyo, ¿no? Y decirle, mira, me acaba de pasar esto,
siento que ya no puedo más, y es desarrollar esa emoción un rato y hacer un ejercicio de respiración, ¿no? Siempre es necesario buscar ayuda y contención emocional en otra persona. Si esto sucede con mucha frecuencia, pues sería necesario que este personal médico pues ya empiece a buscar una asistencia psicológica más personalizada. En uno de nuestros podcasts vamos a hablar sobre el burnout, ¿verdad? Que esto puede suceder por eso, ¿no? Porque es el síndrome del quemado, ¿no? En el trabajo. Entonces, esto puede ser que tanto escuchar tanta mala noticia, ver tanta muerte, eh, las emociones del personal médico pues se empiecen a ver disminuidas, y eso es normal. Si esto sucede y si constantemente un médico entra en crisis, pues es necesario buscar una ayuda o una atención psicológica. En el momento, yo sugiero salir de la sala, buscar una persona, llorar con esa persona, sacar todas sus emociones, escribir incluso, ¿verdad? Podría ser un recurso para los médicos, ¿no? Escribir como en un diario todo lo que sintió en la sala, en el momento, lo puede hacer en el celular, puede hacer una llamada también telefónica, desahogarse, llorar, hablar de sus emociones con otra persona, y si tienen un momento, hacer una meditación guiada, que también tenemos un podcast sobre meditaciones guiadas. Ya les vamos a enviar un enlace sobre diferentes recursos que nosotros estamos desarrollando precisamente para esto, ¿no? Vamos a hablar del burnout, y vamos a hablar también, y tenemos un podcast para hacer una meditación guiada. La meditación guiada le puede ayudar en el momento, pero repito, si esto sucede constantemente, es necesario buscar atención psicológica personalizada. Muy bien, el doctor Víctor Riveros dice, hay pacientes que comentan una y otra cosa. El médico necesita preguntar cosas específicas. ¿Cómo pararlo en su relato para preguntar lo que el médico necesita saber, sin perder la empatía? Pues creo que después de haber escuchado todas las narrativas del paciente, podemos hacer un resumen, ¿no? Bueno, podemos decirle, entiendo que sucedió esto, entiendo que lo que está pasando es difícil, entiendo que su familia es esto, pero en este momento necesito que usted me ayude con algo, y necesito llenar este formulario, necesito llenar estos datos, y después de esto podemos hacer algo diferente. Es una técnica, ¿no? O sea, yo hago el resumen de todo lo que el paciente me contó, así el paciente se siente escuchado, y decirle, ahora yo necesito algunas cosas específicas de su parte. La doctora Shirley pregunta, muchas gracias por la respuesta anterior y por la charla. ¿Existe la posibilidad de la creación de un programa de apoyo a los familiares que han perdido un miembro de su familia por COVID-19? Esa pregunta, pues tendríamos que comentarlas con nuestros colegas. Sí tengo entendido que la maestría en clínica está desarrollando algún tipo de estrategia, y como tenemos contacto con el personal del Seguro Social, pues vamos a estar informándoles acerca de las cuestiones que estamos haciendo. También existe el chat, que lo vamos a dirigir también, ¿verdad, Saraí? No sé si podemos compartir el enlace del chat. La Escuela de Ciencias Psicológicas desarrolló un chat, personas que están en crisis en este momento pueden escribir a este chat y se les da una atención especializada. También los médicos pueden hacer uso de este chat, ¿verdad? Entonces, por medio de este chat, usted puede decirle al familiar, mire, yo no le puedo ayudar en este momento, pero diríjase hacia este enlace. Lo utilizan por medio de la computadora, de su celular, y ahí se le va a dar un tipo de atención más personalizada, ¿no? Ahí está compartiendo la licenciada, la dirección es www.psicología.una.edu.hn. Este es un enlace que los pacientes y también los familiares de pacientes pueden utilizar para ser escuchados. Generalmente está abierto de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Muy bien. También el licenciado Mario pregunta sobre algunas recomendaciones que se le pueden hacer a los médicos o al personal de salud para dar la noticia
a un familiar cuando fallece un ser querido, de una manera que no sea tan fuerte el impacto? Pues en primer lugar, creo que hay que determinar los lugares apropiados para hacer de forma correcta dar esa noticia, ¿no? Por ejemplo, yo preferiría identificar, siempre hay como un grupo de personas de la familia, ¿no? Yo preferiría identificar a la persona que miremos que tiene más competencias emocionales o más inteligencia para dar esa noticia y preferiría no hacerlo en un pasillo, hacerlo en un espacio más privado. Sé que en el hospital y tal vez el Seguro Social no cuenta como áreas como en otros países, ¿no? Que cuando se le va a un diagnóstico o una noticia a un paciente, pues se le lleva a un lugar especializado, pero sí yo buscaría, por ejemplo, determinaría la persona a la que se le puede dar la noticia para que esta persona la comunique a otro. Y yo preferiría no agarrar grupos de personas o familiares, sino que preferiría hablar con una persona, preferiblemente en un lugar aparte, que esté sentada la persona, ¿verdad? Para evitar si hay un desmayo, que hay un golpe, y pues decirle, ¿verdad? Realmente hicimos todo lo que pudimos, pero sucedió esto, ¿no? Su paciente, su familiar estaba con estas dificultades y luego decirle, lamentablemente, pues él acaba de fallecer. No podemos evitar tampoco que otra persona entre en crisis, ¿no? No hay una fórmula matemática, no hay palabras para poder expresar a otra persona que falleció un familiar, ¿no? Podemos evitar la crisis, pero sí podemos hacer que el lugar donde demos la noticia sea el más indicado y que nuestro tono de voz sea también indicado, ¿no? Yo sé que a veces los médicos se sienten apoyados por el tiempo, por la cantidad de pacientes, pero en la medida de lo posible que ustedes puedan hacerlo, pues buscar el lugar más indicado para poder hacerlo. Y recomiendo decírselo a una persona y que esa persona se lo diga al resto de los familiares. En esa misma línea, licenciado, la doctora Moreno pregunta, bueno, mejor dicho, dice, para los médicos que hacemos guardias en la noche, que no conocemos a los familiares, ¿cuál es la mejor forma de avisar por teléfono de la muerte de un familiar? La información bueno, esa es una pregunta, de cómo es la mejor forma de avisar por teléfono la muerte de un familiar. Ok, bueno, imagino que ustedes tienen los contactos. Lo primero sería identificarse. Le llamo de parte del Seguro Social, con quien tengo el gusto, ¿no? Le preguntan el nombre. Tenemos información sobre su familiar, le dan el nombre de familiar, ¿no? Y le preguntan el parentesco, ¿no? O sea, tienen que hacer todas esas cuestiones de identificación para saber que le están dando la noticia a la persona correcta. Y luego decirle, ¿verdad?, que si puede buscar o que si está en un lugar adecuado, o decirle que se siente, por ejemplo, si está fuera de la casa, decirle que busque un lugar donde pueda estar a solas o un lugar que, por ejemplo, si está en la calle, ¿verdad?, o si va manejando, no es adecuado. Es ver todas esas condiciones, ¿no? Porque si una persona va manejando y usted le da la noticia de que falleció su ser querido, pues esa persona puede sufrir un accidente. En este caso es identificar las condiciones que tiene, las condiciones físicas o ambientales en las que se encuentra la persona que está atrás del teléfono, y si va en el carro, decirle que se orille, ¿no? Y después darle la noticia. Si está en la calle, decirle que se pueda ir a un lugar más apartado para decirle o darle algunas indicaciones. Más que todo es ver las condiciones para que la persona si entre en crisis no sufra un accidente o no le pueda suceder algo a la persona, ¿no? Y en esa misma línea, la doctora Paz pregunta sobre qué información brindar al familiar cuando fallece su paciente, en el momento o en el contexto de que estamos hablando por teléfono, ¿no? ¿Qué información sería pertinente darle? Bueno, decirle que estuvieron. Yo creo que es importante hacerle saber a las personas que el personal médico estuvo haciendo todo lo posible, ¿sí? E indicarle, bueno, mire, estuvo 3 días, estuvo 5 días,
le estuvimos dando este medicamento, lamentablemente su cuerpo no reaccionó, él tenía ya estas otras enfermedades. Es hacer como un contexto, ¿no? De todo lo que se hizo y de lo que pasó en la sala y decirle después, lamentablemente, su ser querido, su papá, su mamá, acaba de fallecer. Pero hacerle saber al paciente de que se hizo todo lo posible, ¿no? Eso es importante, eso ser empático, ¿no? Decirle, bueno, hicimos todo lo posible, ¿verdad? Pero su familiar o su ser querido acaba de fallecer. Sería importante, ¿verdad?, que como médicos, ante esta pandemia, se pudiera trabajar en un protocolo de cómo dar esa noticia con empatía, ¿no? Eso sería algo bonito, hacer como un protocolo o hacer los pasos, crear algo, ¿verdad? Porque yo sé que dar esa noticia a veces es agotador y ustedes que lo tienen que estar dando todos los días y a cada hora, ¿no? Puede ser también desgastante, ¿no? Incluso podrían rotarse, ¿no? Para dar esa noticia. Porque estar diciéndole a todos los pacientes su familiar falleció, yo sé que también crea condiciones emocionales en ustedes difíciles, ¿no? Algunas técnicas para el personal de salud en cómo manejar la ansiedad generalizada de pacientes cuando entran en negación. Bueno, creo que la técnica de la respiración es bastante importante y también la educación, ¿no? Que le podamos hablar con la verdad al paciente y también decir paso a paso tal vez lo que está pasando y comprobar junto con los exámenes médicos lo que les está pasando, ¿no? Creo que todo esto pasa porque el paciente cuando le dan la noticia entra, bueno, es normal entrar en un estado de negación, ¿no? Tampoco podemos obligar a una persona a creer lo que le estamos diciendo en el momento, pero si el paciente sigue sin creerlo, pues podemos esperar un momento, hacer todos los 5 pasos, hacerlo de la ventilación y después decirle, mire, esos son sus exámenes y estos son los síntomas que usted tiene y coinciden con esto. Verifiquemos juntos y la persona, pues, después de todo hacer los 5 pasos y que ya haya respirado, pues va a estar más racional, ¿no? Pero no siempre el paciente va a entender en los primeros minutos, ¿no? Es normal que el paciente entre en un estado de negación. Y cuando me habla de ansiedad generalizada, me imagino que es el momento de choque, ¿no? Porque la ansiedad generalizada ya es un trastorno, ¿no? No sé si querés también agregar algo, Saraí. Sí, diría que también hay que tener en consideración en todo momento que estamos hablando de un tema que tiene una fuerte carga emocional, ¿no? Nadie estaba preparado ni había experimentado una situación de esta antes. Entonces, al momento de dar ese tipo de noticias, de por sí ya es difícil en un momento, en un contexto fuera de pandemia, decir, lo lamento, su familiar falleció. En este contexto se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces, siempre recordar que al momento de darlo hay que mostrar cierta empatía emocional, recordar que es una situación complicada y tratar de conectar emocionalmente con el paciente. Como decía el licenciado Demis, no, eso no significa ponerse a llorar con el paciente, sino recordar que él tiene que entrar en un proceso de tratar con el dolor y poder asimilar la noticia o el diagnóstico que se le acaba de dar a la persona. Si no hay más preguntas, entonces
Entonces, daríamos por concluida la sesión, recordando siempre que se metan al enlace para que puedan darnos retroalimentación de cómo les pareció el webinar y también para que podamos tener sus datos para la extensión del diploma de participación. Agradecemos mucho el tiempo que se tomaron en sus agendas, como dijo el licenciado Emis. Agradecemos mucho el esfuerzo monumental que están haciendo en servicio de la población hondureña y queremos que se sientan acompañados en este proceso con el aporte que nosotros podamos dar en cuanto a contención psicológica, ¿no? Entonces esperamos que haya sido de mucha utilidad y que les sirva para... Yo quiero comentar varias cosas. La primera es que estas charlas son muy importantes para el trabajo diario que hacemos con los pacientes con COVID, pero también es muy importante que nos estemos actualizando en este aspecto y no sé si comentaron ya lo de los podcasts que ya tienen preparados para apoyo también hacia los médicos con respecto a esto, porque escuché algunas preguntas que estaban haciendo acerca de cómo debe de actuar el médico ante una situación de estrés por COVID. Me parece que ustedes tienen unos buenos podcasts que han preparado y siguen preparando. Entonces sí vale la pena que lo platiquen en este momento. No olviden registrarse. Esta charla pues va a tener un diploma. Hay podcasts que son material complementario adicional a la jornada de capacitación, ¿no? Entonces ya tenemos 3 específicos, uno en primeros auxilios psicológicos, otro en técnicas de relajación guiada y otro en afrontamiento de duelo. Entonces vamos a compartir con ustedes los enlaces para que puedan tener esas herramientas y de igual forma en el correo que pongan en el formulario vamos a compartir con ustedes un manual de primeros auxilios psicológicos. El otro webinar para que los demás participen. Que cada quien se comprometa por lo menos a traer 4, 5 o más compañeros. Bienvenidos. Yo invité de manera, bueno, yo hice una granja con la licenciada Julia Benítez, yo lo hice en las periféricas y también a nivel nacional, ¿verdad? En San Pedro Sula, que me imagino que algunos compañeros están acá. Y no se les olvide, por favor, la inscripción para que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? El diploma que se le va a dar, que va a ser acreditado por parte de la universidad y el Seguro Social. No, muchísimas gracias. Y los podcasts, como decía el doctor, ¿verdad? Sí se van a dar a conocer y estos también se van a dar a conocer por el Facebook Live de la institución y se le va a llegar a cada participante. Muchísimas gracias y ojalá que continuemos en esto, ¿sí? Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Entonces creo que con esto daríamos por terminada la sesión, daríamos por concluida la sesión y volver a hacer énfasis de la inscripción. Se los voy a volver a compartir. Recuerden que a través de ese enlace de inscripción nos sirve no solamente para retroalimentar, de los diferentes servicios del Hospital de Especialidades. Y por favor, los que estén, por ejemplo, en el chat de la Asociación de Médicos del Seguro Social, una vez que reciban el enlace, lo comparten con los demás médicos
a los que ustedes tienen acceso. Gracias. Muchas Sí, gracias, muchas doctor. gracias. Muchas gracias, doctor Pastelín. Me están preguntando, Disculpe, no sé si podrían otra vez también repetir cuándo van a volver a hacer esta misma charla, así para poder avisarle a los demás compañeros que no pudieron estar presentes y también invitar a otros colegas para que puedan participar, porque considero de que es una excelente charla y una muy buena herramienta para nosotros los personales de salud. Muchísimas gracias. Excelente. Mire, mañana tenemos una capacitación a las 3 de la tarde. Mañana es 15 de agosto a las 3 de la tarde. El próximo viernes, viernes 21 de agosto, hay otra capacitación a las 6 de la tarde. Y el próximo sábado, 22 de agosto, otra capacitación a las 3 de la tarde. yo solo quiero agregar algo, ya para finalizar. Si me dan Sí. audio. Sí, se le agradece al doctor Cisneros, ¿verdad? Porque también está interesado él en compartir con los demás compañeros los enlaces. Si ustedes pueden anotar mi número, yo les podría pasar los enlaces con el seguro, con todos los demás compañeros del Seguro Social, ¿verdad? Porque yo sé que el doctor Pastelín ya lo hizo por los grupos que tiene él en el Seguro Social. Pero si pueden anotar mi número de igual manera, ¿verdad? Por cualquier duda o algo. Mi número es 98649273. Se lo repito, licenciado, 649273. Ok, ya lo compartimos al chat para que lo tengan, para que lo puedan Así anotar. es, así es. Ya desde aquí mañana va a ser lo mejor, ¿sí? Gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces nos despedimos de ustedes, deseándoles éxitos y mucha salud para ustedes y sus seres queridos, y felicitarlos de nuevo por la extraordinaria labor que están haciendo con el pueblo hondureño. Feliz tarde.